Father's mercy, set apart to serve His Son, sanctified by His own Spirit, praise the Holy Three in One, saved by resurrection power, shielded in His faithful love. Now no Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Junto al Salmo 25 que antes mencionabas, vemos ese Salmo 51.1 de confesión, de arrepentimiento. Mateo 6.12, vamos al Nuevo Testamento, ahora en Mateo 6 y versículo 12. Esto refiriendo al Padre Nuestro, ¿no? Y perdona nuestras deudas como también nosotros te perdonamos a nuestros deudores. Fijaros que esa oración que el Señor nos dio habla sobre el perdón de nuestras deudas, de nuestros pecados, de nuestra caída cuando estamos andando en el poder de la carne. Y el Señor nos exhorta a que confesemos nuestros pecados. Santiago 5.15. Santiago. Santo, ¿no? Santo pone Santiago. ¿Santiago qué? 5, el versículo 15. Mencionábamos el domingo justamente estos versículos. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Una vez más, fijaros que está hablando de creyentes en el contexto y sin embargo cometen pecados. El creyente puede cometer un pecado y el resultado es como nuestra comunión con el Señor es rota y debemos volver al Señor y restaurar nuestra comunión. Por eso 1 de Juan 1.9 es un pasaje clave. En 1 de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese pasaje es muy importante en lo que estamos hablando. Entender que si pecamos como creyentes, el Señor ha prometido limpieza. Por eso cuando hablábamos de la justificación muestra la realidad que el Señor nos ha declarado justos delante de Él. No hay reproche alguno. Él nos ha perdonado de los pecados que hicimos, que hacemos y que haremos. Presente, pasado y futuro, queda perdonado bajo su gracia perdonadora. Y eso nos lleva a un segundo punto que hablar en esta tarde, dentro de esos 10 subpuntos de la doctrina de la salvación de soteriología. La justificación es la declaración que Dios hace de nosotros de ser justos. Y como hemos dicho, a diferencia de la regeneración que nos transforma, nos da una nueva naturaleza, la justificación es una declaración legal por parte de Dios. Pero esa declaración legal va a traer resultados. Esos resultados, uno de ellos es que somos adoptados hijos. En la justificación, Dios adopta a los creyentes como hijos suyos. Les pone en la posición de hijos y les da todos los derechos de los tales, incluyendo el de una herencia eterna. Una vez más, la justificación, como un apartado legal, nos da el derecho legal de la adopción. Si yo voy al rey de España y le digo que soy su hijo, puede pasar varias cosas, entre ellas que me pongan en prisión. Pero no tengo derecho alguno a decirle eso, porque él no es mi padre, así que no tengo derecho físico. Si él hace un documento en un abogado, con un notario, y el rey de España decide adoptarme como hijo, entonces yo tengo derecho a ser hijo del rey, y decir, el rey es mi padre. Y tengo derecho también a ser heredero del rey, porque como hijo, la adopción me lleva a ese derecho. Es lo mismo con Dios. Por la justificación somos hechos hijos suyos, adoptados en la familia del Rey. Romanos 8:17. Podemos mirar ahí la Biblia.
vamos a ver un par de versículos en Romanos 8:16. Y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero de Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Qué versículo tan importante y sellado en nuestras vidas. Somos hijos legítimos, lo cual implica que tenemos derecho a la herencia del Dios, Rey de Reyes. Y por eso somos coherederos con Cristo. La misma herencia que Él recibe, la recibimos nosotros en Él. Primera de Pedro 1:4. Si tenéis un pasaje que podéis leer, Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una vez más, ese versículo nos habla de que nuestra herencia no es de dinero o de oro o de mansiones. Nuestra herencia es espiritual, es una herencia posicional en la persona del Señor Jesucristo. El derecho de llamar a Dios Padre ya es un gran derecho, ya es un gran privilegio que pertenece a la justificación, a la adopción por la fe. Esta adopción legal de los creyentes debe ser distinguida de su adopción moral por la regeneración y la santificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando yo nací, o cuando mi hija nació, yo automáticamente era su padre, por nacimiento natural. Pero al inscribirla en el libro de actas, la fecha de nacimiento y lo demás, la hice legalmente mi hija. Por lo tanto, hay aquí una distinción entre el nacimiento natural y la legalidad de ese nacimiento. Nosotros como creyentes nacemos de una forma espiritual a través de la regeneración. Pero Dios legalmente nos justifica y confirma que hemos sido adoptados como hijos. ¿Ves la diferencia? Por eso esos versículos que hemos leído ahí en Romanos son Primera de Pedro. Por naturaleza, al creer en Cristo, nacemos de nuevo, ya somos hijos. Pero no termina ahí la cosa, porque podría ser un hijo abandonado, como seguro habéis escuchado que pasa a veces, ¿verdad? Personas que tienen un hijo y luego lo abandonan y luego pasan años y tienen que reclamar la herencia y tienen que probar que son hijos. Bueno, Dios no ha hecho así, no nos ha abandonado, nos ha dado vida y ha declarado que somos sus hijos. Vamos a verlo en Juan 1:12, versículo 13 también, y después en Romanos. En Juan 1:12 y 13. Si alguien puede leer, yo leeré en Romanos 8:15. Juan 1:12 y 13. dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hablando en ese contexto, muestra que somos nacidos, tomando el ejemplo natural, no de una forma humana, sino una forma divina. Dios da el nacimiento. Ahí lo hablamos en cuanto a la regeneración, el nacer de nuevo. Pero ahora, si leemos en Romanos 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tomándolo con el otro pasaje que hemos leído en Primera de Pedro, que el Espíritu son nuestras arras, nuestro sello. Es, por así decirlo, el aspecto legal de nuestra adopción. Hemos nacido de Dios a una vida nueva, hemos nacido de nuevo, pero ahora Él nos da el Espíritu como si fuera el documento legal que prueba nuestra adopción como hijos de Dios. Pero hay más. El primer aspecto se ha definido en Juan 1, 12 y 13, y el segundo en Romanos 8, 15 y 16. En Gálatas 4 y 5 aparece el primero.
y ambos en Gálatas 4, 5 y 6, por orden correlativo. Vamos a verlo. ¿Quién lee Gálatas 4 y versículo 5? Para que recibiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 4, 5. 4, 5 y versículo 6. El 6 también. Versículo 6. Y por cuanto soy hijo de Dios, por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esa es la diferencia. Por cuanto sois hijos, versículo 5 lo ha dicho, los que estamos perdidos, sin esperanza, Dios nos da vida, nos hace hijos. Y ahora que somos sus hijos, nos declara, como dice ahí en nuestras notas, nos declara a través de la adopción sus hijos. ¿Cómo? Dándonos a su Santo Espíritu. Así que el Espíritu Santo es la manera que Dios tiene para sellar sobre nosotros la realidad de ese documento legal que somos hijos de Dios. Vamos a ver el cuánto y el cómo. ¿Somos justificados desde la eternidad? Esto va a ser un poco filosófico de pensar. Nosotros creemos que Dios es omnisciente y antes de la fundación del mundo sabía quién iba a creer. Pero tenemos también que tener en cuenta que Dios creó el tiempo. Dios creó el espacio. Para nosotros no hay nada que no haya tenido un inicio. Todo cuanto hay en nuestra vida tiene un inicio. Hoy en día los científicos nos dicen que el universo tuvo un inicio. Hay un principio de un filósofo, de hecho era un filósofo árabe de años A, que se llama Kalam, el principio Kalam, que dice que toda cosa creada tiene un inicio, y si tiene un inicio ha habido un creador detrás de esa cosa. Asimismo el universo, si tiene un inicio, tiene que haber sido creado, y si ha sido creado, tiene que haber un creador. Dios no es así, Dios no tiene inicio, y como no tiene inicio, no necesita un creador. Pero hay algo que es importante en relación a esta doctrina. Dios, desde fuera del tiempo, sabía quién iba a creer. Y por eso nos declaró justos. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero en el tiempo somos justificados en el momento en que creemos. ¿Ves la diferencia? Dios no hace una elección por gracia en base a un capricho. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Dios nos escoge en Él, antes de la fundación del mundo, en base a esa invitación que Él hizo, a que todo aquel que quiera creer, crea, se arrepienta, confiese, y en ese momento somos justificados. En el momento en que creemos, en la conversión, se produce la regeneración, la adopción, la justificación, la reconciliación. Todas esas doctrinas, esas 10 subdivisiones de las doctrinas de la salvación, se produce en el momento en que creemos. Pero no se podría haber producido si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe hubiera sido vana. Y por lo tanto nuestra justificación hubiera sido vana también. Pero hay algo más. No hubiéramos podido ser justificados si no hubiéramos creído. Porque la justicia es por la fe. Por la fe creemos, por la fe aceptamos lo que Dios dice. ¿Entendéis esto? La justificación es el fruto de la obra de Jesucristo a favor de nuestros pecados. Y esa obra se hizo en el tiempo cuando el Señor Jesús murió en aquella cruz y fue enterrado y resucitó al tercer día. Y esa justificación, que ahí estaba todo el potencial, se aplicó sobre nosotros en el momento en que nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, aunque Dios nos escogió y justificó en Él antes de la fundación del mundo, es en el tiempo cuando va a ser aplicada, cuando fue aplicada.
Pero hay otro punto, y es en el juicio final, cuando por fin será establecida. Cuando delante de Dios los libros sean abiertos y en el libro de la vida esté nuestro nombre, entonces ese sello final será establecido. Porque el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Y podremos decir, hey, yo tengo el sello del Espíritu Santo. Debemos distinguir entre lo que fue decretado en el eterno consejo de Dios, siguiendo los principios de posturas teológicas, y lo que es realizado en el curso de la historia. ¿Ves la diferencia? Dios, antes de la fundación del mundo, sabía quién iba a creer. Pero tiene que ser en el tiempo que Dios mismo creó, bajo unas leyes que Dios mismo creó temporales, de este mundo, de este universo, cuando esa justificación, esa obra de gracia es aplicada en nuestra vida. Y no podemos separar una cosa con otra. Por eso hemos dicho tantas veces que la regeneración es una obra de Dios, pero la conversión es una responsabilidad del hombre. Dios no puede regenerar a alguien que no se convierta. Dios no va a santificar a nadie que no sea declarado justo primeramente. Y Dios no va a justificar a nadie que no crea por fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. Por eso la salvación es por gracia. Algo que nosotros no merecemos, ni podemos hacer. Pero implica de nuestra parte el decir sí a lo que Dios ha hecho. Dios lo ha establecido así, y no por ello pierde su soberanía o su majestad. Cuando la Biblia habla de la justificación del pecador, se refiere generalmente a la aplicación subjetiva y personal, o sea, a la propiciación de la gracia justificadora de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que yo personalmente me apropio, hago mío lo que Dios ha dicho. Ana sabe que yo soy su papá, ¿verdad que sí? No solo porque hay un documento que lo certifica y lo dice que yo soy su papá, sino porque desde que ella es pequeña ha habido un reconocimiento de ella hacia mí como padre. No por el documento, sino por la relación. Lo mismo con Dios. También generalmente se dice que somos justificados por fe. Por fe. Y yo no tengo un papel que diga, mira, Dios me ha justificado. No tengo como las bulas papales, ¿verdad? Hace poco descubrieron en una iglesia aquí en España, no recuerdo si era en Extremadura, pero no recuerdo el nombre exactamente del pueblo, encontraron unos cadáveres dentro de la iglesia. Creen que murieron de peste y los habían enterrado dentro de la iglesia. Lo que fue curioso es que en uno de esos cadáveres encontraron, abrazado a él, una bula de perdón de pecados. Y se habían mantenido casi momificados por el tiempo y estaba ahí, tenía el cabello, mostraron las imágenes y todo, con la bula agarrada. Bueno, nosotros no tenemos ni necesitamos un papel que muestre la justificación. Por fe, confiando en las promesas y en lo que Dios dice, creemos que somos justos, establecidos justos por Dios. Esto significa que tiene lugar en el momento cuando aceptamos a Cristo por fe. En ese momento pasan cosas extraordinarias que no percibimos. A veces lo único que sentimos cuando el Señor nos salva es una gran alegría, una gran descarga de nuestros pecados, una gran felicidad, una paz interna como jamás hemos experimentado. Todo eso lo experimentamos. Pero lo que es la justificación, la regeneración, lo que es la adopción, esas cosas no nos damos cuenta, es que pasa hasta más tarde, cuando estudiamos las doctrinas como hoy estamos haciendo y descubrimos la inmensa obra que significa que Dios nos salve. La justificación, en general, vamos a intentar ir cerrando pues, significa varias cosas. En Romanos 3:24, un pasaje que he puesto ahí en la imagen, siendo justificados gratuitamente, es decir, por gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta? Varias cosas. Somos justificados, uno, gratuitamente, sin tener que pagar nada. ¿Por qué? Por su gracia, don inmerecido de Dios.
Y cómo por medio de, es lo que quiere decir esa palabra en el griego, a través de o por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No habría justificación gratuita si no hubiera sido por la redención que es en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Vamos a leer este pasaje bien. Al que no conoció pecado, nunca pecó. Él no había algún pecado en él, en absoluto. Sin embargo, Él tomó su naturaleza humana y como humano llevó en la cruz sobre su cuerpo nuestros pecados. ¿Y cuál fue el resultado? Nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Si Lutero estuviera aquí, creo que lucharía como un león en las doctrinas que ahora voy a hablar. Porque estas doctrinas es clave para mostrar la diferencia que hay entre lo que la Iglesia Católica enseña y lo que nosotros enseñamos. Nosotros enseñamos que la justificación es gratuita y no por obras. Mientras que la Iglesia Católica enseña que la justificación es por las obras. Romanos 3:28, así que concluimos en el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. ¿Lo veis? Romanos 4:5, mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Y Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados para la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Veis la diferencia? Bienvenida, Pilar. En Gálatas, en Romanos 4:5 y en Romanos 3:28 están unos pilares extraordinarios de nuestra postura de que la salvación es un regalo de gracia. No es por nuestros méritos, por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios hizo. Y no solo eso, sino que la justificación, la declaración de que somos justos, justificados por fe sin las obras de la ley. Eso es Biblia. Eso es una gran verdad que por años miles de personas no han escuchado. Se les ha enseñado que tienen que ser buenos para ir al cielo, que tienen que comprar bulas papales para ir al cielo, que tienen que ir a misa para ir al cielo, que tienen que dar limosnas para ir al cielo. Se les ha enseñado todo esto, pero no se les ha enseñado que somos justificados gratuitamente, es decir, por el hecho de creer. Lo demás es todo fruto de haber creído. Y ya está. Pero nuestra justificación es el resultado de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso nos lleva a lo que hablábamos antes de la heredad, de la herencia. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y ves esa palabra potestad, les dio la autoridad, exousia, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. La palabra ahí poder, traducida al castellano, no quiere decir fuerza, no quiere decir como dunamis, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es una palabra diferente. No tiene ese sentido de poder explosivo, sino que tiene el sentido de autoridad. Cristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, Mateo 28. ¿Recordáis ese pasaje? Es la misma palabra, toda autoridad. Él dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Podemos llamar a Dios Padre con todo derecho legal. Más, Gálatas 4.
4 al 5. Mas, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué verdades tan preciosas! Dios nos ha hecho hijos, librándonos de la ley, venido el cumplimiento del tiempo, redimiéndose, y esa palabra nos lleva a una verdad que no debemos olvidar. La verdad es que nosotros éramos esclavos de la ley, éramos esclavos del pecado. La palabra redimir viene de un término que indica comprar en el mercado de esclavos. En el Antiguo Testamento había una imagen de una persona que se llamaba el Goel, el cercano, el familiar cercano, se traduce el redentor. Era una persona que cuando alguien estaba metido en un problema, en un empeño, pagaba las deudas a esta persona. El Goel era una persona que cuando veía a alguien que estaba siendo vendido como un esclavo, lo rescataba pagando lo que fuera para hacerlo. La redención tiene que ver con esa idea del Goel en el Antiguo Testamento. Ir al mercado donde vendían esclavos y pagar el precio por un esclavo y después hacer ese esclavo que sea hijo. Y no solo hijo, sino también heredero. Ya hay el caso en la misma historia de Roma, de algunos de los césares que fueron adoptados hijos y recibieron ciudadanía romana habiendo sido adoptados. Lo mismo hizo el Señor con nosotros. Éramos esclavos del pecado, en el mercado de la lujuria y la perdición, y Él nos redimió, nos compró con su sangre, nos justificó, nos dijo que éramos justos, libres, y además de ello, nos adoptó como hijos. Nos dio su Santo Espíritu como el sello, como las arras, para decir, no solamente eres mi hijo, sino también mi heredero. Y por eso ahora tenemos este lugar de gran privilegio delante de Dios. En Romanos 3, versículos 21 al 22, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. A diferencia del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, que hablaban del pecado y hablaban de la injusticia del hombre y condenaban al hombre y no le daban esperanza alguna, Dios nos ha justificado a través de, por la fe de Jesucristo. A través de, hemos creído en Cristo, hemos puesto nuestra confianza en Él, y como resultado, Dios ha puesto su sello de justificación sobre nosotros. Romanos 5, 18. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Adán pecó y como consecuencia todos sus descendencia recibieron la naturaleza pecaminosa de Adán. El pecado adámico pasó a todos. Yo no tengo la culpa de lo que él hizo, la tiene Adán, pero yo sí he recibido las consecuencias de lo que él hizo. Lo mismo con el segundo Adán, Cristo. Yo no obedecí, él sí obedeció. Yo no he sido justo, él sí fue justo. Yo soy pecador, él no lo fue. Pero lo que él hizo ha traído consecuencias positivas a mi vida. A diferencia de Adán, que trajo muerte, Cristo ha traído la vida y la justificación para cada uno de nosotros. Hay algo más para terminar.
La obra que el Señor ha hecho en nosotros es una obra sellada para siempre. Por eso nuestra salvación está segura en sus manos. Pero vamos a ver ya la semana que viene, con la ayuda del Señor, que su obra en nosotros empieza con esa obra de redención, sellada, establecida, pero es el inicio de una relación que nos debe llevar a una vida de santidad, de entrega, de amor y de relación ahora como hijos y a Padre, ahora como heredero, a dador de esa herencia, y que trae nuestra responsabilidad a una vida que le honre y que le glorifique. La semana que viene veremos los resultados de la adopción, introduciéndonos hacia la santificación. ¿Preguntas? Yo me pregunto, vamos a ver. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿cómo hubiese sido la creación? Buena pregunta. Toda respuesta que pueda darte es simplemente imaginativa, Teoría, ¿no? o teoría o hipótesis, porque no sabemos cómo hubiera sido. Lo que sí sabemos es que lo que pasó produjo todo lo que estamos viviendo en nuestros días. Y lo que pasó hizo que Cristo tuviera que venir a morir por nuestros pecados. Pero sí es resultado de esa caída. Pero si Adán y Eva no hubieran pecado, entonces la gente no se moriría, entonces no cabríamos en el mundo. A lo mejor podríamos ir a visitar No, las estrellas. La pregunta no va por ahí. La pregunta es que si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubiese sido la creación. Porque a raíz del pecado es la creación. El ser humano estaban solos. Bueno, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Sí. Dios hizo animales y Dios ya había creado en los 6 días de creación todo lo que existe. Sí. Pero esa creación no estaría bajo el pecado, no habría pinchos, no habría, digo pinchos por decir lo que dice la Biblia, ¿no? Que la tierra empezó a producir cardos y espinas. Seguramente no había comiéndose unos a otros y no habría muerte. Por eso creemos que la muerte, los fósiles, es el resultado de después del pecado. Podría ser una vida normal, pero sin muerte. Podría ser que también... Sin muerte, sin pecado. No, pero eso no, ahí no voy yo. Yo lo que veo es que el nacimiento del ser humano viene a través del pecado de Adán y Eva. Estaban solos, no había nadie más. Sí. ¿Qué sí. método hubiese usado Dios después para construir que el mundo se hiciese el mundo? Porque si no conocían pecado no podían ser seres humanos. Bueno, Bueno, sí, Dios- claro. Dios les dio la orden de que se reprodujeran Antes de la caída. antes de la caída. Antes de la caída ellos ya tenían la orden específica que debían reproducirse, henchir y llenar la tierra. El Señor les dijo. Lo que hubiera pasado que esos niños que hubieran tenido no hubieran muerto, porque no habrían ellos pecado. Esa es la diferencia. Tenemos que entender que el pecado no era la reproducción. A veces el mundo, y sobre todo la Iglesia Católica, dice que la manzana fue que tuvieron relaciones, ¿no? Y por eso pecado. No. Dios nos creó así. Yo siempre digo que nos creó con sentido del humor. Pero el pecado es lo que trajo bebés con una naturaleza pecaminosa que iban a morir. Lo que creemos es que ellos no tuvieron ningún bebé antes de haber pecado. De hecho, muchos teólogos dicen que fueron creados a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya habían pecado. Es lo que algunos dicen. Yo no estoy seguro de eso, porque no hay nada en la Biblia que me lo diga, pero esto viene a través de la tradición judía, y por eso hacían sacrificios a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Chosen by the Father's mercy, set apart to serve His Son, sanctified by His own Spirit, praise the Holy Three in One.